A la primera entrevistada. Se trata de Gisela Garzón. Ella es candidata a la Asamblea por el Distrito 4 de Pichincha, con quien vamos a tratar, vamos a entrevistarle algunas cosas. Bienvenida, buenos días, estimada Gisela, al programa matinal El Pueblo Quiere Saber en Radio Primavera. Jorge Villa le saluda, buenos días. Buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, y un saludo también a la audiencia del Noroccidente. Gracias, estimada Gisela. Quisiéramos conocer una pregunta primero que es de cajón, podemos decir, ¿no? En la portada que vemos de ustedes de la campaña, vemos que está atrás el expresidente de la República, Rafael Correa, quien es está sentenciado prácticamente a 8 años, prófugo de la justicia. Esto no provoca, no está prohibido en la ley de poder mantener, digamos, este tipo de, ¿qué podemos decir?, de imagen que les están dando ustedes. Perdone, disculpe, estimada Gisela. No, para nada. Primero porque el compañero Rafael no es prófugo, él salió del país sin una sola multa de tránsito y los procesos a propósito de la persecución política vinieron después, así es que no es correcto utilizar el término de prófugo. Y de No, allí, no digo yo, está en firme la sentencia para 8 años por el caso Arroz Verde. Perdone que le moleste, no es que yo estoy diciendo, yo me estoy inventando nada. Eso está en firme. Bueno, en todo caso, solo yo le preguntaba sobre si no hay prohibición de la ley del Consejo Electoral de utilizar estas imágenes. Eso nomás de todo. Porque los candidatos y candidatas somos nosotros y nosotras, es decir, nosotros somos quienes estamos sobre la papeleta, quienes tenemos que cumplir varios requisitos y requerimientos respecto a cumplimiento de derechos y demás cosas para garantizar nuestra participación y una serie de pasos antes de inscribir las candidaturas. Estas también pueden estar sujetas a apelaciones y demás. No es el caso de la lista a la que represento y en ese sentido pues estamos tranquilos y vamos adelante, siempre acompañados de nuestro líder máximo, de nuestro compañero Rafael y por supuesto también de nuestra compañera Luisa, de nuestro compañero Andrés y de quienes conformamos el partido a nivel provincial y nacional. Bien, también es importante dar a conocer, usted ya fue asambleísta y lógicamente está en la lista de los que fueron destituidos a través de la muerte cruzada. El pueblo quiere saber por qué usted quiere regresar nuevamente, quiere ser reelecto en esta campaña electoral. ¿Qué es lo que tiene pendiente, dejó de hacer? ¿Le puede contar al pueblo del programa de 90.1 FM por qué usted quiere reelegirse como asambleísta nuevamente? Sí, por supuesto. Primero comentarles que de 47 que integramos la bancada de la Revolución Ciudadana, en este momento 45 estamos nuevamente en papeleta en diferentes espacios opuestos, pero en papeleta otra vez. Digamos, de allí nuestra compañera Luisa, por ejemplo, pues ahora asume el reto de ser candidata a la presidencia y de presidir en ese sentido. Y antes de que el partido tome la decisión, que efectivamente nosotros podemos volver a estar, nos evaluó a todas y a todos, con un parámetro de producción legislativa, de producción de fiscalización, de observaciones de proyectos de ley, de cómo hemos avanzado en nuestras responsabilidades. En la gestión que se disolvió por la muerte cruzada, yo ingresé como legisladora alterna. Tras la renuncia de mi compañero principal, asumí la titularidad durante 10 meses. Y en ese periodo de tiempo se presentaron varias iniciativas legislativas fundamentalmente enmarcadas en la atención de la violencia de género y de la violencia contra la mujer, y alrededor de 37 observaciones de diferentes proyectos de ley, algunos ya proyectos que ya no son proyectos, sino que ya son leyes de la República y otros que quedaron pendientes. ¿Por qué queremos estar nuevamente aquí? Sí, porque quedaron temas pendientes y sabemos que ya no hay tiempo que perder, por lo tanto, quienes vamos a estar de nuevo en la Asamblea Nacional no estamos para improvisar. Y después, porque llevamos cada uno de nosotros, además de nuestras preocupaciones particulares, también las de nuestros territorios. Y en ese sentido, se reactivaba en los próximos días, es decir, mayo, la siguiente semana de mayo, previo a la muerte cruzada, se reactivaba nuevamente el tratamiento de la ley de cultura, donde buscábamos que, por ejemplo, los gestores comunitarios, aquellos que en el noroccidente no solo que emprenden contra varias condiciones adversas, sino que además lo hacen en medio de un problema nacional de seguridad, puedan también ser considerados como gestores culturales porque traducen a través de sus esfuerzos la posibilidad de que la ciudadanía conozca la historia de cada una de las zonas
Y este ha sido un pedido y un compromiso que habíamos asumido en la campaña hacia el noroccidente. Y en el caso del resto de cantones de Pichincha, de este lado, es decir, Cayambe, Mejía, Rumiñahui, estábamos profundamente comprometidos con atender desde la legislatura el delito de abigeato, que es quizás una de las mayores preocupaciones en este momento, el robo de las cabezas de ganado acá. Y en ese sentido, son cosas que quedaron presentadas y pendientes, que por supuesto no dependían únicamente de la voluntad de un asambleísta, como es mi caso, sino de la comisión de la que formaba parte y demás, y son temas que una vez instalada la nueva asamblea se tienen que reactivar nuevamente porque se retomarán los tiempos previos a la disolución de la asamblea. Según usted manifiesta, pero tenemos que conocer que la asamblea que fue prácticamente destituida mediante la muerte cruzada tenía apenas un 4% de credibilidad. El 96% de la ciudadanía no creía en esa asamblea. De otro lado, como usted manifiesta, por ejemplo, leyes para la seguridad. Le recordamos que está en la Asamblea, desde inclusive el periodo anterior, la ley de extensión de dominio, que es una de las leyes que nunca tocaron, especialmente ustedes que tenían mayoría en la Asamblea Nacional. Esta ley de extensión de dominio que viene presentada desde cuando fue inclusive asambleísta Maya Montaño, no se ha tocado en absoluto. Esta puede permitir, lógicamente, para poder, primero, hacer devolver lo robado a los corruptos que se han llevado el dinero de las instituciones públicas. Segundo, para poder sancionar a cada uno de ellos. ¿Por qué no se ha tocado este tema, esta ley? Usted dice que ahora, por ejemplo, va a realizarse, usted está preocupado por el robo de ganado. Les recordamos que, por ejemplo, la Constitución de la República es demasiado garantista, con lo cual no permite sancionar a la gente. Casos concretos, aquí en el noroccidente de Pichincha, San Miguel de los Bancos, les han detenido con delito flagrante, justamente sobre el robo de ganado. Y las autoridades fiscales y los jueces han dado solamente medidas sustitutivas. No hay una sanción. ¿Por qué? Porque dicen que no hay elementos que permitan, que puedan lógicamente sancionar. Ese es el clamor de la gente, especialmente de acá del noroccidente de Pichincha, porque no se sanciona realmente los delitos, a los delincuentes, que inclusive con delito flagrante. Otro caso que le puedo exponer, hace aproximadamente unos 6 meses hubo aquí un delito de extorsión, le cogieron un delito flagrante con el dinero que prácticamente le estaba extorsionando a uno de los comerciantes aquí en San Miguel de los Bancos. Llegó a la fiscalía y luego al juzgado le dieron medidas sustitutivas para que venga cada 15 días prácticamente solamente a decir aquí estoy, que se presente. Esto es lo que se tiene que cambiar. Mi pregunta es, sobre esto, ¿usted tiene algún proyecto de ley que realmente permita para sancionar a la delincuencia y que efectivamente pueda la ciudadanía tener tranquilidad, digamos, y que lógicamente haya seguridad para poder trabajar con normalidad? Esa es la pregunta, estimada Gisela. No solo que se presentó y se trabajó, sino que ya es ley. Y la ley de uso de la fuerza, entre otras cosas, contiene una disposición reformatoria que especifica sanciones más drásticas en el delito de extorsión. Y lo hace con base en la posibilidad que le da la Constitución de garantizar la vida libre de violencia a la ciudadanía. Es decir, la Constitución como tal no es garantista para los delincuentes en lo absoluto. Y de hecho, la Asamblea disuelta aprobó 10 proyectos de ley, entre los que se incluye la ley de uso de la fuerza, que permite que ahora, de acuerdo a lo que presenta el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, los agentes del orden puedan actuar. Y eso se aprobó en agosto del año pasado y apenas se reglamentó al arranque de este año. Es decir, el presidente de la República, que era el responsable de reglamentar la ley para que pueda utilizarse, tardó ese tiempo frente a una asamblea que lo aprobó en agosto del año pasado. Esto es una información verificable a través de los medios de comunicación nacional, que además siguieron el debate a propósito de esto. Además, una ley aprobada en unanimidad. En términos de la ley de extinción de dominio, ya existe en el país la ley, fue aprobada y estaba pendiente una reformatoria, pero que tenía varios cuestionamientos. Una reformatoria, digo, presentada por la señora fiscal, pero que tenía varios cuestionamientos, no solo de mi bancada, que era la primera minoría, es decir, por sí sola no lograba votaciones, que éramos 47 y para lograr votaciones se necesitan al menos 70 votos, sino tuvo cuestionamientos del resto de bancadas también por cómo se presentaba en un momento donde se dejaba de lado, por ejemplo, la posibilidad de lavado de dineros, la posibilidad de lavado de activos y se dejaba de lado también la posibilidad de fuga de capitales a paraísos fiscales. Eso hizo que la reformatoria, la ley de extinción de dominio, se demore. Y otro tema que hizo que esa ley se demore en tratar
fue que se pretendía incluir una disposición reformatoria respecto a la distribución de notarios y notarias a nivel nacional. Es decir, pretendían a través de esa ley, que tiene un enfoque que debe atender efectivamente un tipo de delincuencia que existe en el país, debían o pretendían meter en esa ley, que nada tiene que ver, alteraciones al concurso de notarios. Y eso fue otra de las cosas por las que la ley no se trató en su momento, estaba para primer debate, todavía no iba a ser aprobada, pero incluía estas cosas y no solo mi bancada, sino otras bancadas más presentaron estos cuestionamientos. De allí que cuando el sistema de justicia falla, que es lo que usted nos está diciendo y que es la realidad lamentable de todo el país, entre otras cosas, pasa por falta de presupuestos. Yo no estoy cuestionando la probidad o no de los jueces, fiscales y demás, no me corresponde, tengo claridad que hay cosas y ajustes que hacer en el sistema de justicia, fundamentalmente en la formación, en la capacitación de quienes imparten justicia para que este tipo de cosas no pasen. Pero una de las cosas que más requiere el sistema de justicia y que en este caso el gobierno central, que es el que maneja el presupuesto, no les da, es la garantía para poder hacer su trabajo y que no les maten. Porque lamentablemente hay un alto índice de jueces y fiscales amenazados de muerte. Y la contraparte, que tendría que ser el Estado a través de brindarles seguridad, de evaluar los riesgos y hacerles sujetos de algún tipo de cuidado para que puedan seguir adelante, lamentablemente no lo está haciendo porque no tiene las condiciones. Este año, la función judicial... Ahora al tiempo quisiéramos aprovechar lo que le mencionó. No me ha contestado específicamente a la pregunta, pero en todo caso, la ciudadanía es la que podrá determinar si realmente ustedes cumplieron o no cumplieron, porque de lo que conocemos, porque esto ha sido público, en el periodo anterior que decía la Asamblea Nacional se dedicaron a hacer 6.000 condecoraciones, crear la línea del bizcocho, el queso de hoja, sanción a las mascotas por maltrato. Eso es lo que dieron amnistía a 363 enjuiciados por actos de terrorismo, de corrupción que estaban prácticamente procesados. Esos son los que hizo la Asamblea de los Conoce. Por eso es que justamente tenían el rechazo de la ciudadanía. Pero en todo caso, veamos qué pasa. Si la ciudadanía confía en ustedes, puede ser. No puede otorgar amnistía a ninguna persona que haya sido sentenciada por afectar a la administración pública. Las amnistías fueron para ciudadanos y ciudadanas cuyos procesos eran políticos. La Asamblea, por prohibición constitucional, no puede generar ni otorgar la amnistía a nadie que haya afectado a las arcas fiscales, es decir, que tenga delitos contra la administración pública. Eso no se puede por ley. Así es que no es posible. Ni esta Asamblea, ni la anterior, ni la que venga. No lo puede hacer. Eso dice la Constitución y la ley. Y en ese marco se desarrolló el tema de las amnistías. Nadie, ningún ciudadano ni ciudadana que haya sido sentenciado por afectar a la administración pública puede recibir una amnistía de parte de la Asamblea Nacional. Eso dice la Constitución. Bien, bueno, en todo caso, pues la ciudadanía es quien tomará la determinación y en realidad, pues ven si apoyan o no apoyan. Hemos conversado con Gisela Garzón, ella es candidata por la Revolución Ciudadana en el Distrito 4. Esperemos que digan, pues le agradecemos, no sé si algo más tiene que añadir, estimada Gisela, pues ha sido un gusto. Estaré siempre gustosa de estar aquí con ustedes y nada más comentarles brevemente que el día de mañana recorreremos los cantones del noroccidente junto con los compañeros de la lista, llevando el mensaje de nuestra compañera Luisa González, de nuestro compañero Andrés Arauz. Estaremos desde tempranito en Pedro Vicente Maldonado, avanzaremos hacia Puerto Quito y culminaremos en Los Bancos, así es que también esta posibilidad de diálogo que tenemos a través de los medios de comunicación podemos tenerlas mañana con la ciudadanía que nos encuentre en el trayecto y que podamos esclarecer sus dudas, que eso es justamente parte no solo de la campaña, sino de la democracia. Hablar, esclarecer, generar un criterio propio y tomar una decisión en esta elección histórica que es fundamental para el país.